Vamos a cerrar en Platica con Ángel la plática correspondiente a este viernes 29 de agosto del año 2025 con un tema que ya saben ustedes va a ser sobre la banca central. Vamos a tratarlo desde diferentes ópticas, buscando ser claro, espero lograrlo. Es un tema árido, no fácil, puede entenderlo uno, pero ya transmitirlo de manera clara a quienes no tienen los fundamentos de política monetaria y del papel de la banca central. Espero no confundirlos y, por supuesto, desearía ser claro. También voy a hacer algunos comentarios en relación con lo que está enfrentando la Reserva Federal en Estados Unidos, que es el Banco Central, frente a las decisiones o deseos expresados por el presidente Trump en materia de obligar a renunciar al presidente, el señor Jerome Powell, haber ya logrado que una de las gobernadoras saliera y está buscando eliminar a otra. ¿Qué consecuencias tiene que el representante del Poder Ejecutivo se inmiscuya en las decisiones de la banca central? Esto, que aparentemente para algunos podría ser baladí o secundario, reviste una gran importancia. Y aunque usted no lo vea así, la banca central en México, desde el sexenio o desde el gobierno del bulto López Obrador, empezó a sufrir también embates parecidos, no de la misma intensidad que los de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, frente al presidente de la Reserva Federal, el señor Powell. También la calidad de los integrantes del Banco de la Reserva Federal y de sus bancos regionales es totalmente diferente a la integración de la Junta de Gobierno del Banco de México. 5 integrantes, uno de ellos es la actual gobernadora, 3 subgobernadores y otro más que es prácticamente el único preparado, sensato, que conoce de política monetaria y es un hombre con una sólida formación en esos temas, el doctor Jonathan Heath. Vamos a hablar de todo eso hoy aquí en Platica con Ángel. Antes de comenzar, vamos a ver si tenemos alguna felicitación. A ver, despacito y buena letra. José Federico Ruiz Chávez y su esposa Elena Cervantes cumplen años o años de casado. No, creo que son cumpleaños de los dos. De los... No han llegado todavía, pero al menos son cumpleañeros ambos. Sí. Los felicitamos con gusto, con aprecio, y se me hace raro, no sé si fueron del mismo año, el mismo día o de año diferente, etcétera. Ya nos informarán más adelante. ¿Quién? Sam Luna. El domingo, es decir, dentro de... Hoy es viernes, 2 días, lo felicitamos hoy. ¿Cuántos cumple? Muy bien. Felicidades, mi Sam. Un abrazo. Desde ahorita, terminando esto, a pegarle. ¿Desde dónde nos llama? Muy bien. ¿Quién más? Muy bien.
la felicitación. Perdón. Ahorita iba a hablar de eso, pero aprovecho para mencionarlo. Mire, hoy hemos sido testigos de un proyecto muy interesante aquí en Ciudad Obregón. Como usted sabe, hay un gran porcentaje de los trabajadores y empleados, de obreros y empleados de las empresas que no han terminado la preparatoria o el bachillerato o vocacional. Tienen ese nivel que es el medio superior trunco. Y hay un proyecto que tienen aquí en Ciudad Obregón 5 o 6 empresas que han buscado lograr que sus trabajadores, los interesados, terminen la preparatoria en un sistema abierto intensivo. Y hoy fue la graduación de la primera generación, 25 jóvenes y otros no tan jóvenes que terminaron su preparatoria. En un esquema muy interesante, donde de alguna manera están apoyados por una universidad norteamericana para apoyarlos y también de una universidad aquí en México. De tal manera, pues, que ver a 25 jóvenes que tienen 10, 15 o 20 años trabajando en algunas empresas aquí de Ciudad Obregón, terminar su preparatoria, recibir su certificado correspondiente y animosos están pensando en seguir con la licenciatura. Ojalá y este ejemplo cunda entre muchos empresarios, no solo de aquí de Sonora, sino del país. ¿Por qué razón? Las exigencias de la nueva empresa en México requiere, para ser competitiva, requiere personal humano de primera. Y ese difícilmente puede alcanzarse si no es con la calificación de quienes ahí laboran. Las empresas que participan en este esfuerzo, prácticamente las 6 o 7 que son empresas agroindustriales, algunas horticultura de exportación, otra industria del plástico con niveles de tecnología de lo más avanzado que hay. De tal manera, pues, que las empresas donde laboran estos trabajadores son empresas que están en algunos casos en la frontera del trabajo agroindustrial, no solo produciendo, fabricando plásticos, tricapas o con 7 capas para proteger, para generar una barrera, para envolver o proteger productos cárnicos de exportación a Japón y así sucesivamente. De tal manera que cuando yo vi a estos jóvenes graduarse, entregarles sus documentos, me dio muchísimo gusto y debo señalar que el alma de este proyecto, el impulsor de este proyecto, es alguien a quien yo aprecio muchísimo y un amigo de hace prácticamente 45 años, y a su familia la conozco desde antes. El ingeniero Arturo Burs Griffith. Él fue el impulsor, fue el alma de este proyecto y se unieron algunos otros empresarios. Es un camino muy interesante para calificar la mano de obra. No los estudiantes los sábados y los domingos y pagaban ellos 200 pesos a la semana por esta cosa, como una cosa simbólica, pero la idea era hacer que se sintieran pues que estaban invirtiendo algo. La verdad es que me dio mucho gusto participar en este acto y la verdad es que estábamos platicando ahí con algunos agricultores
de exportación. Ahorita les comentaré eso. Y nos tuvimos que venir para hacer la transmisión aquí con ustedes. Tomen en cuenta que aquí es 1 hora menos, entonces tuvimos que salirnos de ahí del acto, de la reunión esta, a las 5 de la tarde para preparar todo y a las 6 hora de aquí estar transmitiendo. Asimismo, ahí en esta reunión, en una de las mesas, se juntó un grupo de personas que tienen muchos años ya en la cuestión de la producción de tomate para exportación. En este ciclo, esta persona está concentrado en tomate saladet. Tiene en otras partes del país operación también de tomate, pero de tomate bola, lo que se llama el tomate bola. Y el saladet, allá le llaman en la Ciudad de México guaji o tomate roma, pues, o tomate saladet se le conoce. Y da gusto realmente platicar con esa gente, porque a pesar de la incertidumbre generada por esta cuota compensatoria o aranceles, como guste usted llamarla, están viendo a futuro. El producto que surge de esos proyectos agrícolas no tiene competencia en el mercado norteamericano. Es un tomate que, aparte de bonito, de brillar, tiene también un gran sabor frente al insípido tomate que producen los agricultores de Florida y de California. Finalmente, eso va a terminar por imponerse y los tomateros mexicanos seguirán abasteciendo sin problema alguno el mercado de los Estados Unidos. Por la mañana tuve un desayuno también largo con, yo aquí recomiendo la carne machaca Lloreme y cortes Lloreme. Y estuvimos haciendo una revisión con uno de los socios, el socio principal, son 3 hermanos, que está al frente de la operación de la empresa, y el que también está como su segundo. Y es increíble cómo dentro de la incertidumbre, los problemas que la burocracia en el Distrito Federal genera, hay personas que tienen la vista puesta en el largo plazo. Está produciendo esta empresa Lloreme quizá la mejor carne que se produce en México. Si bien Jesús Vizcarra produce mucha carne, pero no toda es de alta calidad. Tiene varios niveles. Aquí estamos hablando de un proceso de engorda de alta calidad, muy cuidado, y con una carne de primera, con un marmoleo que es una cosa deliciosa. Ahorita ya están en los trámites para exportar esos cortes finos a los Estados Unidos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay empresarios verdaderos que compiten en México y que la burocracia, lejos de buscar estimularlos, no quieren subsidios. Lo que desean, me decía alguien hoy en la mañana cuando platicábamos de esto, lo que queremos es que no nos estorben, Ángel. Queremos hacer todo bien, pero de manera sencilla, que no nos quite tiempo la burocracia. Juan, le digo, pides algo imposible. Este gobierno se solaza poniendo trámites a veces absurdos para el empresario, para el productor, particularmente en el sector primario. El campo no fue tocado cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio y entró en vigor el 94. De tal manera que la legislación que sustenta el sector primario es de un atraso increíble, al menos desde la Constitución del 17. Sin embargo, así hay empresas que están floreciendo, que están creciendo
y sobre todo están tomando riesgos. A sus hijos, mandándolos todos a las mejores universidades de Estados Unidos a prepararse en las últimas tendencias, nutrición animal, marketing, preparación, manejo de la piara en el caso de los cerdos, etcétera. Modernizando las casetas de producción de huevo para plato. Las casetas ya no son como antes, así con un piso, y no, ahora estamos hablando de producción de huevo para plato en un edificio de 8 niveles, de 8 pisos, totalmente automatizados. Es decir, eso es lo que hay en una parte aquí de México. ¿Saben ustedes cuántas veces ha visitado a este grupo empresarial para conocer lo que hacen, cómo tratan a sus trabajadores? Ninguna. Ninguna. Es decir, ese desprecio de los diputados y senadores de Morena, ¿no?, en esta legislatura es peligrosísimo, porque en un momento la gente puede decir, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Y la burocracia en México de la SADER y este hombre perdido, el señor Verdegué, que tampoco se aparece por ahí. Hoy prácticamente es un hecho que el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo, 360,000 hectáreas de riego, van a sufrir su segundo año en que no habrá agua. Eso políticamente va a generar una gran tensión. Un solo diputado no se ha acercado con los agricultores para ver qué se puede hacer. No hay interés. Ha causado más impacto el sainete, esta ópera bufa de ayer y anteayer, que los problemas de estos. Y hoy, por ejemplo, ¿qué está sucediendo en Sonora? Muchos porcicultores han tenido que emigrar al centro del país. Y ahí se están yendo. Querétaro, Guanajuato, y están produciendo allá de una manera increíble. Y luego tenemos las autoridades municipales que a veces, en vez de facilitar las cosas, las complican también. ¿Cuánto durará el espíritu de búsqueda de adquirir la última tecnología, particularmente en Estados Unidos, que en materia de cerdos es quizá lo más avanzado en genética, en manejo de la piara, en nutrición animal, etcétera? Granjas, como les digo, que las maternidades parecen quirófanos para cuidar la sanidad. Todo eso se está haciendo aquí en Sonora. Se hace en otros estados, no lo dudo, pero el lugar que conozco es este. Y el clamor es, Ángel, no queremos nada. Lo que queremos es que no se interpongan en los esfuerzos para invertir, para crecer. Y sin embargo, por más que lo diga uno y lo repita, es increíble la burocracia y su mentalidad, las exacciones, la violencia. ¿Y saben ustedes que hoy México importa prácticamente la mitad de la carne de cerdo que se produce en el país? La mitad estamos importando. ¿A qué se debe? A que muchos porcicultores dicen, mejor me salgo de negocio y me dedico a importar. Es más fácil eso. Qué tragedia, pero esa es la realidad hoy en nuestro país. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues que lleguen legisladores que realmente les interesen las actividades económicas de aquellos distritos federales donde ellos representan a esa población, a esos trabajadores, a esos empresarios. Lo único que hacen los 7 diputados federales de Morena es estar atentos ahí en México a que les digan
qué decir, cómo votar y para dónde moverse. Tragedia, ¿no? Y lo que viene todavía. En fin, quizá a alguien pueda parecer aburrido esto. Yo les pediría que cambien de opinión. De alguna manera, el campo tiene un gran papel que ha jugado, juega y seguirá jugando en la alimentación de los mexicanos. Y no es correcto que la burocracia, en vez de estimular, de facilitar, complica, obstruye y exacciona sacándoles dinero. En fin, pues mañana visitaré otras explotaciones y el lunes también, con miras a recabar algunas opiniones de estos productores, agricultores de exportación, otros que producen huevo en esta región, todavía huevo para plato, y los que engordan bovino, o sea, corrales de engorda, y también producen cerdos. Vamos a ver, vamos a hablar hoy de un tema árido, no fácil de explicar, que es la banca central y cuál es su papel. Banco de México está cumpliendo este año 100 años de operación. Antes de 1925, México no tenía un banco central. Los bancos privados hacían emisiones de papel de billetes. Con la revolución, cada grupo revolucionario emitía papel y obligaba a los ricos del pueblo, de la ciudad a donde llegaban, a aceptar lo que se llamaba los bilimbiques, papeles sin soporte alguno. Y les decían, cuando triunfe la revolución, les vamos a tómala. Porque cada grupo tenía sus propios billetes. Cuando llega la etapa de institucionalización, promovida, aunque les duela, por los generales sonorenses, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón principalmente, y apoyados por un personaje que mucha gente no conoce lo que hizo en aquellos años, el licenciado Manuel Gómez Morín, dirigente panista, el primero, pero en aquel entonces un funcionario público de primer nivel, integridad, conocimiento y cariño por México. Se realizaron los estudios de un grupo encabezado por él y en el año 1925 entró en funciones el Banco de México, la banca central. ¿Qué sucedió en ese momento? Todos los otros banquitos de mentiritas que emitían papel tuvieron que dejar de hacerlo. La ley que dio lugar a Banco de México les impedía eso. Se puso orden en materia monetaria y entramos ya en la parte fundamental de la banca central. La banca central tiene por objeto emitir papel moneda y monedas también, por supuesto, emitir dinero, por así decirlo, para que funcione el sistema de pagos en una economía. En aquellos años no se entendía bien a bien cuál era el papel de la banca central. Hay ahorita alguna cosa que se llama la nueva teoría monetaria, donde dicen que deben desaparecerlo. Es una discusión teórica esa, que México está lejos de llegar a esa situación. Banco de México, pues, empezó por poner orden. ¿Y cómo pone orden un banco central? Regulando fundamentalmente la cantidad de dinero que circula, que hay en la economía, entendiéndose por dinero billetes y monedas en poder del público. Y la labor de Banco de México es una labor muy delicada. ¿Por qué? Porque si él mete mucho dinero a la economía
sin la correspondiente elevación de la producción, se genera inflación. ¿Cómo? Si producimos, vamos a decir en México, 100 refrigeradores y el dinero que está en circulación son 100 pesos, pues vamos a decir que 100 pesos van a buscar adquirir 100 refrigeradores. Pero ¿qué pasa en una locura del gobernante? Si métale usted ahí, órale, imprímale esta madre, órale, y entran 150 pesos a la economía, pero los productores, los fabricantes de refrigeradores siguen produciendo 100. Entonces ahora 150 pesos van a estar buscando comprar los mismos 100 refrigeradores. Por lo tanto, cada uno no va a costar un peso, va a costar unos 50, pero con los mismos 100. Ahí tienen ustedes el crecimiento de los precios, donde cada refrigerador, por supuesto, representa a cientos de productos, de bienes y servicios diferentes. Durante muchos años, hasta el año 94, Banco de México era una dependencia del Ejecutivo Federal. Entonces, el secretario de Hacienda o el presidente le ordenaba al director general de Banco de México, órale, préstame dinero. ¿Cuánto, señor presidente? Dame 50 millones de pesos. Y ponían a andar lo que se llamaba en aquel entonces la maquinita. Pero técnicamente eso se llama crédito primario. Esos billetes que imprimía Banco de México se los entregaba al gobierno. Y entonces el gobierno hacía, inyectaba eso y eso generaba inflación, porque no siempre había un correspondiente aumento de la producción de bienes y servicios. Hubo periodos trágicos para la vida monetaria de México. Echeverría y López Portillo fundamentalmente. Pero hay otra tarea muy importante de Banco de México en ese entonces: fijar la tasa de interés interbancaria. La tasa que es la tasa que determina las otras tasas. Si Banco de México fija una tasa cuando ve que hay presiones inflacionarias y pone una tasa muy elevada para evitar que la gente pida crédito, con miras a que se detenga un poco ese crecimiento inflacionario, ahí empieza a hacer su labor. A la inversa, cuando hay una actividad económica sana, en crecimiento, y no hay efectivo, no hay circulante, Banco de México ahora inyecta dinero y y para que no haya inflación, ajusta la tasa de interés de una manera como si afina un carro. Decía pues que hubo periodos trágicos para la vida del país. López Portillo, que le hereda un desastre al presidente Miguel de la Madrid, cuando llegó a estar la inflación interanual en 157.8. Eso era una locura, eso. Pero vino la debacle, vino la crisis, y eso nos llevó a tener que abrir la economía en 1986-87. Pero Banco de México seguía siendo una dependencia, vamos a ponerlo así, del gobierno federal. Hasta que se estabiliza la economía, llega el presidente Salinas, el gran economista, y el doctor Pedro Aspe, y empiezan a corregir esos desequilibrios. Hasta que llega el momento en que tiene superávit la operación del gobierno, bajan las tasas de interés, baja la inflación y se dan las condiciones óptimas para que el gobierno federal, mediante una iniciativa
de reforma constitucional se le concediera la autonomía a Banco de México. Eso se da en el 94 y entra en vigor ya la operación en 1994 entró en vigor la autonomía. ¿Y qué significó la autonomía? En ese momento, constitucionalmente, Banco de México tenía la prohibición explícita de no otorgar crédito primario al gobierno federal. Es decir, no podía echar a andar la maquinita. Y eso nos llevó a otra etapa importante en materia de estabilización de la economía. De tal manera que Banco de México adquiere la tarea constitucional única, fundamental, de combatir el crecimiento de los precios, la inflación. Y aunque muchos lo duden, lo ha hecho increíblemente bien. ¿Por qué? Porque Banco de México tiene un servicio profesional de carrera de primera calidad mundial. Tiene un proceso rigurosísimo de selección de su personal. Asimismo, el proceso de integración de la Junta de Gobierno, que son 5, 4 subgobernadores y el gobernador. Han pasado por ahí personas de una calidad intelectual y con gran experiencia, como el doctor Carstens, por ejemplo. ¿Y qué sucedió con la llegada de López Obrador cuando triunfa y se convierte en presidente electo? Era gobernador en aquel entonces el doctor Alejandro Díaz de León, una persona formada en Banco de México y con un conocimiento de la política monetaria y de cómo manejar eficientemente la política monetaria. Entonces lo manda a llamar el presidente y le habla de cómo va a estar eso de los remanentes. ¿Por qué no me adelanta algo? Y Alejandro, con esa seriedad que lo caracteriza, le dice al presidente electo que eso no puede hacerlo él. En primer lugar, porque la ley de Banco de México, la ley orgánica, no lo faculta para eso. Y segundo, en la ley está perfectamente normado qué hacer con esos, ¿cómo se dice?, remanentes. Porque el Banco de México no tiene utilidades, tiene remanentes de su operación. Entonces le dice allá por abril, cuando ya estén los estados financieros auditados, se sabrá cuál es la cantidad, el monto de los remanentes. Y entonces se aplica lo que establece la ley orgánica. ¿Qué porcentaje hay para compensar pérdidas de ejercicios anteriores? Un porcentaje definido para esto y para el otro. Y si sobrare de ahí, eso se le entregaría al gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda para un objetivo definido, para reducir la deuda pública, no para gastarlo. Pues desde ese momento le agarró tirria al doctor Alejandro Díaz de León. El siguiente año tampoco hubo remanentes y en ese momento ya el pleito era abierto. Al grado tal que teniendo la posibilidad de ser propuesto para otro periodo, el presidente lo chispó. A partir de ahí se generó un proceso de degradación de la calidad de los integrantes de la Junta de Gobierno. Y empezó López Obrador a mandar cascajo a la Junta de Gobierno. Hoy, 4, la gobernadora y 3 subgobernadores son masquiña, son cascajo, no tienen ni la experiencia en política monetaria, no tienen ni la experiencia profesional en esas materias, de tal manera que responden más
a señales ideológicas que les envían de la Secretaría de Hacienda para lograr una cosa: bajar artificialmente la tasa de interés. ¿Para qué? Porque el ignorante de López Obrador pensaba que si ustedes bajan la tasa de interés, automáticamente va a haber crecimiento económico porque el crédito va a ser barato. Craso error. Hoy ese mismo error está cometiendo el presidente de los Estados Unidos. De tal manera que la Junta de Gobierno dijo no. Y entonces, como decía, empezaron a llegar masquiña, cascajo intelectual. El único que se salva hoy, ya lo he dicho, es el doctor Jonathan Heath. Pero los otros 4 son basura intelectual prácticamente. Eso queda por resultado que de manera acelerada está bajando Banco de México la tasa de interés. Y vean ustedes cómo la inflación no cede. ¿Por qué? Porque hay una serie de causas estructurales que no tienen que ver con la tasa de interés. Y lo que no entiende este gobierno y tampoco el anterior es que bajar la tasa, como dije artificialmente, estimula o el surgimiento de burbujas inflacionarias o fortalece la que ya hay. Entonces, ¿ante qué estamos aquí? Ante una situación delicada por las amenazas que sufre Banco de México. En los 2 casos de estas amenazas que voy a mencionar, se debe a la ignorancia de los actores políticos. Estos ignorantes y sinvergüenzas del Partido del Trabajo, año con año están hablando babosadas. Es que vamos a usar las reservas de Banco de México para impulsar el desarrollo, porque esas son del pueblo, y lo dijo López Obrador. Esas son del pueblo. Eso no es cierto. Esas reservas internacionales son de Banco de México. Si el gobierno federal quiere esos dólares, tiene que comprárselos a Banco de México. Y eso ha generado todavía más rechazo, más coraje, porque como esta gente no sabe cómo funciona la política monetaria, lanza esas estupideces creyendo que es una cuestión inteligente. Ahorita es 1 contra 4. Jonathan Heath contra 4 inexpertos. ¿Qué va a pasar cuando termine su encargo y López no lo ratifique para un nuevo periodo y ponga la anticientífica, un chalán ahí de segunda? En ese momento, Banco de México tendrá en su junta de gobierno 5 votos mecánicos. Y en ese momento, si les dicen de allá, ya saben de dónde, hay que bajar medio punto la tasa de interés o 1 punto para que se reactive la economía. Lo único que van a hacer es estimular inflación y fortalecer el estancamiento de la economía. Pero son tan ignorantes que no entienden ese fenómeno. Banco de México, pues, hoy, de una manera soterrada, está sufriendo las presiones de este gobierno porque piensan equivocadamente, como dejé ver ahorita, que si baja la tasa de interés, por decir algo, al 3%, automáticamente va a haber crecimiento económico, ¿no? Para empezar, ahorita la inflación está en el 3.6, 3.7, y si baja la tasa de interés al 3%, estaríamos ante una tasa real negativa. Y así varias consecuencias. ¿Qué hacer ahí? El gran problema es el siguiente.
tenemos 628 legisladores. Si ustedes le preguntan a uno por uno que explique cómo funciona la autonomía de Banco de México y cuál es su importancia y el papel de la política monetaria en cuanto a base monetaria o la masa de dinero en la economía y la tasa de interés, sin duda el único que explicaría de una manera clarísima es Ricardo Anaya. Los otros 527 dirían puras, perdóneme usted la expresión, puras pendejadas monetarias. Empezando por la presidenta. Ese es el gran peligro que está corriendo hoy México, junto con otros, por supuesto. En los Estados Unidos se está dando un proceso similar. En Estados Unidos la tasa está entre 4.25 en un rango a 4.5. La inflación no acaba por ceder en los Estados Unidos para la meta que es el 2%. Entonces, el presidente Trump acusa a Jerome Powell, que es un tonto, que es un lento, pero que la tasa debería estar en el 1% para que la gente pida crédito y mueva la economía. Es tal la visión tan sesgada del presidente Trump, con todo respeto. ¿Saben ustedes que hoy Estados Unidos tiene 3 millones de espacios vacíos que no puede llenar en la economía porque no hay gente para trabajar? Entonces dice, a ver, me estás hablando de que si baja la tasa de interés, pero si Estados Unidos tiene ahorita un desempleo abierto de menos del 4%, cuando lo normal es tener un 5%. Entonces, al no conocer esas cosas el presidente Trump, ¿qué hace? Quiere correr a Powell, quiere correr al otro, a la otra de más allá, violando incluso la ley. En esas condiciones, pues, por desgracia, los efectos negativos de eso se verían en 6 o 9 o 12 meses. Y entonces se va a sorprender, oye, la inflación, pues claro, usted la generó. Porque al hacer barato el crédito, pues en ese momento, dices, y la producción no aumentar, pues en ese momento estás generando inflación. Pero bueno, esos son los problemas de allá. Pero aquí en México tenemos que defender a la banca central, hacer un proceso de selección rigurosísimo para enviar a miembros de la Junta de Gobierno personajes de primera calidad. ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto tremendo en la estabilidad económica y en el control y combate de la inflación. Alguien dirá, oye Ángel, pero no es así. Ah, bueno, está bien, pues. Ustedes sí saben, entonces pues vayan y aconsejen ahí a los integrantes de la Junta y díganles cómo, pues, órale, vayan. La verdad es que este gobierno no tiene personal experimentado para sustituir a esos 4 chafas inútiles de la Junta de Gobierno, por desgracia. Y la visión ideologizada completamente de la anticientífica le vale eso. Más aún, ahorita están felices, ¿por qué? Porque al estar presionando a la baja de la tasa de interés, ¿qué sucede con los créditos que obtiene el gobierno federal de la sociedad, de los inversionistas? Llámese vía CETES, bonos de regulación monetaria, etcétera. Si ustedes observan en los números de las AFORES, el gobierno federal obtiene de los 7.4 billones de pesos, que es el acervo que tiene las AFORES y que invierten las CIEFORES, el 52%
está expresado en papel de deuda del gobierno federal. Cuando estaba la tasa de interbancaria al 10.5, pues había que pagar un mundo de intereses. Pero si ahorita está al 7%, eso reduce el servicio de la deuda, los intereses de esa deuda que tiene el gobierno federal. Por eso al gobierno federal le interesa que bájenle las tasas de interés, porque así podré pagar yo menos intereses. No le importa que se fortalezca la inflación, que surja, etcétera. No, lo que le interesa es que como no tengo dinero para pagar los intereses, hay que bajarle ahí. Una cosa totalmente perversa y estúpida, además. Ahora bien, para defender a Banco de México se requiere que haya legisladores que entiendan el papel de la banca central. Por desgracia, excepción hecha de Ricardo Anaya, los demás no le entienden. Porque al haber de 628, entre los 128 senadores, 30 o 40 que sí le entendieran a eso, no lo pueden hacer el cambio. Si en diputados de 500 hubiera 180, 200, tampoco podrían echar o tirar por la borda lo que ha generado Banco de México en estos años desde la autonomía, que ya creo que son 34 años, o 31 años, perdón. Estamos pues ante una situación sumamente complicada para la estabilidad económica de México. La economía está estancada por otras razones, no por la tasa de interés. Estamos perdiendo empleos formales. 56, 57% de las personas que laboran, la PEA, la población económicamente activa, resulta que están en la informalidad. Estamos perdiendo puestos de trabajo en la economía formal. Al haber menos empleos, se cotiza menos dinero para la seguridad social y para los impuestos. Pero al mismo tiempo el número de viejos va creciendo y exigen cuidados más caros y no hay dinero. Por eso el sistema de salud está en ruinas, por eso no hay medicamentos. Estamos pues ante situaciones complejas que no es fácil explicarlas. Lamento si no pude ser claro en este tema. Pero pregúntele a otra gente, pues, que sepa esto, ¿verdad? Porque es un tema delicado que tiene que ver con la estabilidad, ahora sí, económica de México. ¿Qué va a pasar en Banco de México? La verdad es que no lo sé. Temo que cuando salga el doctor Jonathan Heath van a poner a otro inútil ahí y van a controlar la última de las instituciones autónomas, verdaderamente autónomas. Porque el INE, pues ya ve usted el cochinero que hay ahí. Los otros, la COFESE, la INAI, etcétera, esos ya chuparon faros. Muy bien, ahora bien, aquí, ante esta situación que he mencionado de Banco de México, hay un sector que es afectado directamente e inmediatamente. Las instituciones de crédito, la banca. ¿Y por qué la banca no protesta? ¿Por qué la banca no dice, cuidado, señores, cuidemos la autonomía de Banco de México? ¿Por qué no protestan? ¿Por qué no dicen cuidado? Cuidado con manipular la tasa de interés. Cuidado con presionar a la Junta de Gobierno. ¿Por qué no lo hacen?
ignorancia, no. Cada banco tiene un área de estudios económicos y estudios financieros que alimenta a sus directivos, al consejo de administración, etcétera, con este tipo de temas. Los banqueros saben perfectamente el riesgo que se está corriendo con esa presión perversa a la Junta de Gobierno. ¿Y por qué no protestan? Los capitales más importantes de México son dueños de bancos. ¿Por qué no dicen algo? Porque ellos saben que se arreglan y un contrato por acá y ellos no hacen olas, los banqueros, porque los dueños de ese capital no se los permiten. Pero hay otro sector que tampoco protesta. ¿Por qué no protestan los legisladores? También callados. Entonces la pregunta surge de inmediato. ¿Quién va a defender a la banca central? Nadie. Ahorita la defiende el doctor Jonathan Heath, pero está contra 4 en la Junta de Gobierno. ¿Ven ustedes el peligro que representa ese silencio, que es un silencio cómplice, pero al mismo tiempo es un silencio corrupto? De ese tamaño es el reto que tenemos en materia de la autonomía de la banca central. Espero haber sido claro en esta explicación. Esto es un tema, como les dije, pues complejo, no es fácil explicarlo. Espero haber sido tantito claro, pues. Busquen ustedes en Google, pueden ustedes poner el buscador de su preferencia, el que quieran. O ahora está muy de moda para los holgazanes intelectuales buscar en la inteligencia artificial, dicen, ¿no? Como diría un gran estudioso, dice, no, Ángel, no hay inteligencia artificial, hay estupidez real. Y creo que tiene razón. Pero pregúntenle al chat PTGT, que ya están como los LGTB, X, Y, Z, o es el chat PTG. Pregúntenle a ver qué les dice ahí en relación con la banca central. Y van a ver. Esperemos que si no me creen a mí, porque no me expliqué bien, busquen ahí en la inteligencia artificial. Y se van a dar cuenta del peligro en el que estamos. Pedirle a los empresarios, entre comillas, que son negociantes, pues es perder el tiempo. Ellos a lo suyo. Empresas mediáticas que son instrumentos de presión para obtener contratos, privilegios, beneficios, etc. Y los opinantes, pues ahí están como el lomo de la liebre, para aquí, para allá, para acá, etc. Muy bien, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 29 de agosto del año 2025.